Buenas tardes. Lo prometido es deuda. Aquí estamos con alguien muy importante que no os esperabais ni los profes ni vosotros en vuestras aulas, y le vamos a hacer un cuestionario de los de Blogmaníacos. Tercer grado, las primeras fáciles, las segundas, bueno, comprometidas, y las terceras ya un tercer grado en toda regla. Lo primero, su nombre, por favor. Bueno, a ver cómo salgo de esto. Ya me he preocupado un poco con lo del tercer grado. Mi nombre es José María García Luján Martínez y tengo 46 años. Y tienes dos ocupaciones, una la que da de comer y otra que creo que da poco de comer. ¿Es así? Bueno, tengo algunas más de dos. Uy, eres un pluriempleado. Sí, soy un pluriempleado muy vocacional. Soy abogado en ejercicio y trabajo como abogado desde hace bastantes años. Y además pues tengo otra serie de ocupaciones, de representaciones, y por la que me preguntas, que me imagino que el tercer grado vendrá por ahí, soy presidente de la Sociedad Cervantina. La Sociedad Cervantina, que es una sociedad nacional, de ámbito nacional, que se constituyó en el año 1953 y que lo que pretende es recoger, validar, incrementar todo lo que sean estudios en torno a Miguel de Cervantes, su obra y su época. ¿Que toda España? En realidad es una sociedad, es de ámbito nacional, pero su actuación es internacional. Tiene delegaciones en otros países y tiene muchos colaboradores que son de países hispanohablantes y no hispanohablantes, porque la figura de Cervantes, y particularmente del Quijote, es muy relevante a nivel mundial. No solamente en España y en nuestro entorno, sino en todo el mundo y en todos los tiempos. Vale, ahí la dejamos en primer grado, porque luego iremos al tercero. ¿Y cómo se llega a ser presidente de una asociación nacional que tiene carácter internacional y que encima es de la figura tan relevante? Y me imagino que con tiempo libre, claro, esa parte de ser cervantina. Bueno, el tiempo libre es un concepto que perdí de vista hace mucho tiempo y de lo cual estoy muy feliz. Hay que procurar no tener tiempo libre para hacer muchas cosas. Cuantas más cosas se intentan hacer, muchas más se pueden hacer, eso está claro. El que tiene poco tiempo no hace nada. El que tiene mucho tiempo libre no hace nada. El que tiene poco tiempo disponible, al final lo aquilata de tal forma que saca donde no hay. Y eso es lo que es el rendimiento, la productividad, pero en todo, en los estudios, en todo. El que va por un 9, pues tiene aprobado seguro, y el que intenta ir a lo justito, pues puede que sí, puede que no, ¿no? Pues el resto de tareas que nos ocupan ya de mayores, nos pasa lo mismo. Hay que intentar hacer muchas cosas y hay un momento en que se consigue hacer muchas cosas. Te decía antes que tenía muchas ocupaciones, de verdad que tengo muchas ocupaciones, muchas más ocupaciones. Y es porque intento programarme, quitar los tiempos muertos que no sirven para nada y centrarme en cosas que sean productivas para el espíritu, es decir, que de verdad agraden, y que sean productivas para la sociedad, si eso es posible. Entonces, con este rollo que te he metido, no sé si me bajará la nota, pero bueno, sigo con la pregunta. Se llega a ser presidente de la Sociedad Cervantina, pues después de un periodo de elecciones entre los socios, y de presentarme, fui socio porque me llamó mucho la atención la existencia de la sociedad misma, sobre todo su ubicación. La sociedad está ubicada en la calle Atocha de Madrid, donde estaba la imprenta en la que se editó el primer Quijote, en el año 1604, en diciembre. O sea, tenéis los fantasmillas por allí. Los fantasmas absolutamente vivos, se pueden palpar, casi hablar con ellos. Bien. Y ahí estaba la imprenta de don Juan de la Cosa, que es, don Juan de la Cuesta, que es quien editó en un trabajo muy peliagudo, porque discutía muchísimo con Cervantes, eran unas tremendas peleas, por eso los fantasmas siguen estando allí, y gracias a la mediación de su mujer. Como siempre. Del impresor, bueno, pues, no sé, pero fue la que realmente consiguió ponernos de acuerdo y hacer la buena anécdota, la impresión. O sea, que necesitábamos a veces ahí una figura que medie en esas discusiones. Vale. Fundamental. ¿Había programa o solamente era votación y nada más? Sí, hubo un programa, había otros candidatos, había un candidato relevante, y había que formular qué se pretendía hacer. Bueno, pues los socios consideraron que les gustaba el programa que yo planteé, que a fin de cuentas lo que planteaba y planteo es darle
la mayor relevancia a la sociedad cervantina, pero sobre todo desde el punto de vista de la utilidad social. Y por eso hacemos presentaciones de libros, hacemos jornadas, hacemos exposiciones de pintura, hacemos hasta conciertos de piano, es decir, todo lo que tenga que ver con las artes y todo lo que pueda tener alguna conexión con Cervantes, con su obra y con su época. En su época. Y eso es lo que nos aglutina, personas que consideramos que es importante, que es un motivo de orgullo, que es un motivo de estudio, pues eso es lo que nos une a los socios y a la gente que es colaboradora de la sociedad cervantina, para acercarse y participar en nuestras actividades, para proponer actividades, en fin, para darle eco a todo lo que sea cervantino. Bueno, pues vamos a pasar al segundo grado. Bueno. Ahora, un presidente de la Asociación Cervantina tiene que conocer, sin más remedio, una plataforma como Veo Quijote, que no somos famosos porque también nos ha lanzado, pero claro, alguien que estudia, que busca a nivel nacional e internacional, ¿qué impresión le produce al presidente de la Asociación Cervantina? No la parte del cine, que esos son muy serios, que son ejeda, sino esos chavales de Palma de Mallorca y de Castellón que hacen un Quijote sincopado, poniéndose un plástico y nos cuentan su proceso. Pues mira, me gusta muchísimo porque, a fin de cuentas, lo que se ha hecho es traer el Quijote al siglo XXI. Muy buena respuesta, esa es de nota. Esa está bien, ¿no? Me alegro mucho. Esa es de nota. Me alegro mucho. Mira, el Quijote es la obra, primero, en mi opinión modesta, pero la de muchos estudiosos, es el ADN de la literatura universal. En el Quijote está todo. Por eso enamora al Quijote. El Quijote está en todos los géneros. Está la novela, pero está el teatro, está la poesía, está absolutamente todo. Las partes del Quijote, una a una, son en sí obras maestras y el conjunto es maravilloso. Es lo mejor que se ha escrito en ninguna lengua, nunca, jamás. Es una obra nuestra que podemos leerla y disfrutarla y podemos estudiarla y volver a saborearla con cada lectura, porque siempre se descubren cosas nuevas. Y además es una obra que no tiene tiempo. Los personajes, las tramas, lo que sucede, bueno, sucede cuando sucede, pero podría suceder ayer y seguramente suceda mañana. En la radio ahora, ¿verdad? Sin duda. Entonces, darle un formato del siglo XXI y abrirlo como lo habéis hecho en este estilo de fórmula absolutamente global, yo creo que es un acierto y os felicito por ello. Pues muchas gracias, se lo diremos a los alumnos. En el segundo grado hay que decir ahora, ¿qué es lo que lleva a una persona a de repente querer dedicarse profundamente a todo lo que sea Quijote? Quiere decir que de pequeño o estudió, o tuvo un profesor, o tuvo un padre, una madre, un hermano, un tío, o una figura. ¿Qué fue el detonante que se recuerda de pequeño? Bueno, pues la verdad es que ha sido un proceso, digamos, paulatino, no fue un momento puntual, pero sí es verdad que cuando descubrí el Quijote, cuando hay que estudiarlo en la adolescencia, me impactó muchísimo, me gustó muchísimo, tanto que me ofrecí a hacer un trabajo voluntario y cuando terminé el trabajo pensé que hacía falta hacer otro y empecé a hacer otro, ya ni para nota ni para nada, pensaba, dirá, bueno, qué friki, bueno, pues a lo mejor a ese punto hay ese destello de friki, pero es que de verdad que cuando me introduje en saber lo que, además de lo bello escrito en líneas, lo maravilloso que tenía entre líneas y descubrir el sentido que tenía cada cosa, porque Cervantes, cuando ponía en boca de uno de sus personajes, criticaba a uno de los libros de los que se citan, o parodiaba una situación, ¿qué significaba eso y por qué lo hacía? Me pareció, pues además de divertido, me pareció que era el poder acceder a un código secreto magnífico y propio, ¿sí? Algo que está al alcance de todos. Y por ahí me fui introduciendo en lo que es pues leerlo, y con el tiempo pues siempre me ha acompañado la lectura del Quijote. Aunque Cervantes es más que el Quijote, pero el Quijote está por encima de todo. Pero entonces yo descubro que ante un alumno friki hay un profesor o que escucho que es friki, más friki que él, porque no era muy habitual en esa edad ni en esas circunstancias que los alumnos quisieran hacer un trabajo del Quijote y que además el profesor lo recogiera. Entonces, ¿cómo podríamos describir a aquel profesor que en aquel primer momento ante un alumno friki que dice, pero yo voy a hacer un trabajo, pues voy a hacer otro? ¿Lo lee, no lo lee, apoya, no apoya? No, sí, no, yo he tenido
buena suerte con mis profesores de literatura, han apoyado siempre esto, les ha gustado mucho y además supieron entender y además no solamente entender sino incentivar que sirviera para que los demás hicieran esto. Pero te digo, volviendo a la primera parte, a un chaval le da por cualquier cosa, cualquier cosa. Es decir, que yo he utilizado el término friki, pero oye, que los friquismos sean estos, Ni bueno ni malo. No, pero hay que atreverse. No hay que tener ningún miedo a decir, bueno, es que a mí me ha dado por esto. Sí, si te ha dado por eso, sé valiente y dilo. Si te parece una barbaridad, inténtalo. Porque a lo mejor descubres que no es ninguna barbaridad, sino que incluso es divertido. Pero como yo soy profe, ya sabes, pues yo tengo que aprender también a nuestros profes quijanos que están detrás ahí, batallando. Entonces es muy bonito lo que has expuesto en esta línea, en el segundo grado, que está bien, cómo recoger la figura del alumno y del profesor en un contexto que da igual, la época que sea. En aquel momento pues tampoco se llevaba, ¿no?, el que se leyera el Quijote de una manera determinada y sin embargo a ti te pudo enganchar como puede enganchar ahora. Y ahora llegamos al tercer grado. Tú diréis que por aquí por la tarde vamos a estar nosotros así hablando y no te vamos a pedir favores. Así que empieza a decirnos así la carta a los Reyes Magos. O sea, yo me digo, ¿tú conocerías a Pepe Sacristán, por ejemplo? Sí, lo conozco. Claro. Es que nos enamora su voz y su Quijote. Y es el Quijote hoy día. Físicamente ya lo es, cuando se deja la perilla lo es, pero además la voz profunda que tiene es la voz ideal para leer el Quijote. Pero claro, no queremos una declaración de enamoramiento, queremos una declaración de que nos enamore a los demás. Es decir, tú podrías hacer gestiones, no decimos que vayan a salir, para que el Quijote en siglo XXI, por un profesional que nos enseñe de verdad cómo amar, cómo leer, cómo decir, pudiera por lo menos hacernos un pequeño videoclip. Sí, ya haremos las gestiones. Vale. Ahora vamos a ver la parte internacional. Me han dicho a mí que hay un embajador ruso, que no sé qué le pasa. ¿Qué le pasa a ese embajador ruso? El embajador ruso actual, Alexander Godunov, es un extraordinario erudito de Cervantes y del Quijote. En la Sociedad Cervantina ha venido y vino acompañado de compañeros suyos, no sé si estaban allí 10 o 12 embajadores, explicando la importancia del Quijote en Rusia. El Quijote ha sido importante siempre en todo tiempo, pero lo curioso es que ha sido importante durante la época del comunismo, donde la literatura estaba muy perseguida, y mucho menos una literatura donde hay un trasfondo de libertad y de ansia de libertad y de transgresión de la norma, que el comunismo, claro, tenía más que prohibido. En cambio, el Quijote era algo totalmente consentido por su mayor valor, por su superior valor literario. Porque era de fuera, a lo mejor, como aquí. Porque era de fuera, a lo mejor. Pero siempre lo de fuera lo vemos, los locos de fuera. Pero ha sido importantísimo. Es importantísimo en Rusia y en muchísimos sitios, es importantísimo. Es algo que cuando lo descubrimos nos tiene que llenar de orgullo. Pero tú entonces vas a hacer que nos descubra, ¿verdad? El embajador ruso le tienes que contar a los profes, no, que no somos importantes. Los chavales. Haremos la gestión, pero ya tienes que poner buena nota, porque ya estás poniendo mucho de ya la última, el tercer grado, la última. Es cierto que por ahí un americano muy importante que tiene una colección de fondos tremenda que quizá nos podría enseñar. Sí, es cierto, es absolutamente cierto, y es una personalidad también del mundo literario que tiene como, no es un hobby porque ya lo que ha hecho es un equipo de trabajo internacional muy importante, se dedica a Quijote y al cervantismo. Bueno, también haremos las gestiones. Por lo menos que nos enseñe desde Estados Unidos para la tribu 2.0. Pues muchísimas gracias y el tercer grado ha quedado de 10. Gracias a vosotros.